A ver, bueno, yo sigo Hermadaria, soy cardiólogo y llevo dedicado pues a lo que tiene que ver con la cardiología relacionada con la actividad física, que es cardiología deportiva y rehabilitación cardíaca ya, pues todos los años que llevo de especialista, que yo creo que ya son 8 o 9. Y bueno, pues se me ha invitado para dar esta charla bajo el título ese, ¿no? Prescripción de ejercicio para pacientes con riesgo cardiovascular y síndrome metabólico. La verdad es que se me ocurrían distintas formas de enfocar la charla, pero tampoco se me dio un guión cerrado. Y bueno, pues pensé que a lo mejor se podía, no sé, que se podía interpretar que bajo el título se hablaría digamos, de la forma más sofisticada de prescribir ejercicio para controlar el riesgo metabólico, cardiometabólico de los pacientes que tienen síndrome metabólico. Pero bueno, yo le he dado otro enfoque diferente, pues por distintos motivos. Primero, porque no sé hasta qué punto realmente hay evidencia para afinar tanto con la prescripción de ejercicio perfecta, ¿no? En el paciente con síndrome metabólico para controlar el riesgo cardiometabólico, porque ni siquiera la OMS ni las guías de actividad física para los americanos, ni siquiera nuestras guías de pacientes de rehabilitación cardíaca o de prevención cardiovascular afinan demasiado en el régimen de ejercicio más adecuado para estos pacientes. No me considero experto porque soy cardiólogo, no soy entrenador, y a lo que me dedico fundamentalmente es a prescribir ejercicio en pacientes con riesgo o a identificar a pacientes que puedan estar en una situación de riesgo. Es decir, identificar el riesgo en los pacientes, ¿no? Y el paciente con síndrome metabólico pues es el mejor ejemplo de eso, al fin y al cabo, pues es el que más se beneficia de un programa de ejercicio físico en cuanto a salud y a su vez es un paciente de especial riesgo para tener complicaciones con la práctica de ejercicio. Y luego, pues bueno, están todas las patologías que derivan de lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Es la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, hay más, pero evidentemente yo voy a hablar de las que tienen que ver con patología cardiovascular. Entonces, uno de los objetivos que me he propuesto es que realmente se entienda en qué consiste el riesgo, o sea, de qué ese arma de doble filo, ¿no? El diabético, cómo beneficia, o al final, cómo se beneficia del régimen de ejercicio físico, pero ese riesgo que tiene de tener una complicación que yo creo que a veces no se entiende bien, cuando una persona tiene una complicación o un disgusto o un susto cuando hace ejercicio físico, pues se suele hablar de un infarto, tal. Pero realmente el tipo de riesgos son muchos, muy diversos, y creo que no se entienden bien. Y realmente creo que aquí es donde yo puedo aportar algo, porque es a lo que realmente me dedico. Entonces, pues os voy a hablar de eso, de los riesgos, ¿no? En qué son, en qué consisten, cómo se desglosan, y la idea es que los entendáis para que sepáis luego, para que entendáis también en qué consisten las estrategias para gestionar ese riesgo, las medidas de precaución que hay que tomar, para que entendáis las medidas de precaución. Entonces, el diálogo que yo voy a tener con vosotros es el mismo que tengo con el entrenador con el que trabajo, con la enfermera con la que trabajo, que también es muy activa desde el punto de vista físico, es la encargada de supervisar a los pacientes, y yo lo que os voy a trasladar hoy es los conocimientos que yo les traslado a ellos cuando quiero que trabajen conmigo con pacientes con cardiopatías o con riesgo cardiovascular. Entonces, ese es un poco el enfoque que le he dado a la charla. Y he dividido los contenidos. Este es el desglose de los contenidos, ¿vale? Quizás no sigamos este orden exactamente, pero bueno, más o menos va a ser así. Hablar muy por encima de los beneficios del ejercicio en el riesgo cardiovascular, de los riesgos del ejercicio a nivel del aparato cardiovascular, y aquí sí que me voy a recrear un poco porque lo vamos a desglosar bien y lo vamos a entender bien, es el objetivo, ¿vale? No aprenderlo, entenderlo. Sería muy pretencioso por mi parte que os lo aprendierais, no sois cardiólogos, es imposible que os lo aprendáis, pero bueno, lo vais a entender bien, y cuando consultéis unas guías de prescripción de ejercicio para pacientes con cardiopatías, pues ya vais a tener los mecanismos para saber interpretarlas y trasladarlas al paciente. La paradoja del ejercicio físico, que es esa relación que existe, ¿no?, entre los beneficios a largo plazo, cómo contrastan con los riesgos a corto plazo o durante la práctica del ejercicio físico. Vamos a ver realmente dónde está la paradoja, porque las paradojas no existen y tiene que haber alguna explicación para esa aparente contradicción. Y luego pues vamos a hablar de las estrategias de prevención, ¿no? Ya que más específicamente de cómo gestionar el riesgo, qué medidas de precaución tomar para no tener sustos. Y una es la identificación de individuos en riesgo, que es el screening, que es distinto en jóvenes y en mayores. Vamos a ver por qué. Los síntomas de alarma, qué son, de qué nos avisan y cómo identificarlos.
Y luego ya más específicamente de la gestión del riesgo, ¿no? En pacientes que tienen cardiopatías. Y esto implica pues al tratamiento, o sea, el riesgo se gestiona con las medidas de tratamiento, con la estratificación del riesgo, o sea, haciendo una valoración del riesgo de complicaciones de los pacientes que ya tienen cardiopatías o síndrome metabólico, viendo la importancia de la adecuada progresión de las cargas en la prescripción de ejercicio. Esto quiero que lo entendáis bien porque es muy importante. Las diferencias entre prescripción, consejo y aptitud, cómo cambian los matices. Y luego la importancia del plan de actuación urgente. Esas son las medidas de gestión del riesgo, ¿no? En pacientes con cardiopatías. Y luego, joder, hay que hablar de la prescripción, que realmente es de lo que hemos venido a hablar. Y entonces ahí hay, digamos, una segunda parte, ¿no? Porque no sé si tenemos 5 horas para hablar o 4, no sé si son 4 o 5 horas, me lo recordará luego Carlos en algún parón, pero bueno, los vamos a cubrir enteras porque tengo aquí material de sobra. De hecho, 4 y media, Igor, perdón. Vale. Vaya, si quieres extenderte no hay problema, ¿eh? Vale, bueno, lo único por ir a cenar con los hijos algún día, que me estarán esperando. No te preocupes. Bueno, pues el segundo bloque está un poco más dirigido ya a la prescripción, ¿no? Y ahí os voy a hablar de qué es la rehabilitación cardíaca, en qué consiste, de las recomendaciones generales de ejercicio, que son las mismas para la población general y para los pacientes con cardiopatías y con síndrome metabólico, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? El punto de vista práctico. De aspectos relacionados con la adherencia, que al final es la pata que cojea del banco. O sea, no tiene mucho sentido ser súper sofisticado con la prescripción de ejercicio cuando realmente lo que tenemos que conseguir es que la gente haga ejercicio. Entonces, muchas veces a lo mejor tiene más importancia los gustos del paciente que la fórmula magistral de actividad física perfecta para el síndrome metabólico, ¿no? O los gustos del entrenador, o los recursos económicos, disponibilidad de material para entrenar, etcétera, ¿no? Un poco algunas cosas sobre el pulsómetro, que, bueno, por lo menos quiero trasladaros un poco la idea que tengo yo del pulsómetro. Y luego os quiero hablar de las recomendaciones por patologías también. En el síndrome metabólico, cómo se gestionan esas recomendaciones generales de ejercicio físico o cómo se trasladan al paciente con síndrome metabólico. El paciente que tiene cardiopatía isquémica, o sea, vamos a utilizar modelos de patología para que entendáis cuáles son los riesgos de los que hemos hablado ya anteriormente que aplican a cada modelo de patología para que sepáis con esos pacientes qué medidas de precaución hay que tomar, ¿vale? Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, algunas cosillas de marcapasos, desfibriladores, pacientes trasplantados, y básicamente va a ser eso, ¿vale? Ese es el guión de la charla. Entonces, empezamos. No me voy a enrollar mucho sobre los beneficios del ejercicio físico en la salud en general y en la salud cardiovascular. Sabéis que las primeras descripciones de los beneficios se hicieron en el Reino Unido por Morris a mediados del siglo pasado, que veía que los conductores de autobús y los funcionarios que, digamos, eran sedentarios tenían más infartos que los picas y los carteros. Y de ahí en adelante se ha publicado un montón de literatura con todos los beneficios de la actividad física, ¿vale? No, a veces oigo voces, no veo qué es lo que pasa por ahí atrás. Si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, yo no os veo en pantalla, pero igual me podéis interrumpir, ¿vale? Bueno, de ahí en adelante se ha publicado un montón de literatura acerca de los beneficios del ejercicio físico. Aquí no me voy a parar mucho porque creo que luego hay más de lo que hablar. Incluso en pacientes con síndrome coronario agudo, pues bueno, estudios de cohortes, ¿no? Que son estudios observacionales, metaanálisis. Bueno, y estudios de intervención, ven que la rehabilitación cardíaca después del síndrome coronario agudo reduce la mortalidad hasta en un 25%, ¿vale? Y las hospitalizaciones en un 20%. ¿Qué pasa? Que la rehabilitación cardíaca son más cosas que la actividad física. Realmente, con la actividad física y el beneficio pronóstico, lo que son los eventos, sobre todo a nivel cardiovascular, tenemos mucha evidencia mecanística o sobre endpoints blandos, sobre el efecto que tiene sobre los distintos factores de riesgo, sobre el efecto que tiene sobre los distintos componentes del síndrome metabólico. Tenemos estudios epidemiológicos de ejercicio físico y beneficio pronóstico. Tenemos ensayos clínicos que valoran distintas, o sea, intervenciones sobre las medidas del estilo de vida que mejoran el pronóstico. Lo que no tenemos es un ensayo clínico que valore solamente el efecto de la actividad física sobre el pronóstico. Es lo único que falta, ¿vale? Pero podemos afirmar con un muy alto grado de certeza
que el ejercicio físico, pues bueno, mejora los eventos, ¿no? En pacientes coronarios, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 2, tanto los niveles de hemoglobina glicosilada, la mortalidad, la presión arterial, el índice de masa corporal, el perfil de riesgo aterogénico, o sea, todo el síndrome metabólico. En la hipertensión también, pues disminuye la progresión de la enfermedad cardiovascular en los pacientes con presión elevada, las cifras de presión arterial, con menos certeza siempre los eventos duros, ¿no? La mortalidad. Y luego, pues, evidencia también sobre ansiedad, depresión, que no dejan de ser mediadores del riesgo en la enfermedad cardiovascular, y sobre los beneficios en la composición corporal. Bueno, estos son cosas de perogrullo, yo creo que todos lo sabemos, no hace falta que nos entretengamos mucho en esto, ¿vale? Un poco a modo de ejemplo de lo que os estaba diciendo de prescripción de ejercicio de precisión para controlar los componentes del síndrome metabólico, pues hace poquito se ha presentado un metaanálisis, bueno, sí, una revisión de metaanálisis que lo que pretendía era ver el efecto que tiene cada tipo de ejercicio o la combinación de tipos de ejercicio, que son el aeróbico, el ejercicio dinámico de fuerza, el ejercicio isométrico o la combinación de aeróbico con ejercicio de fuerza sobre la tensión arterial en normotensos, prehipertensos, hipertensos, y al final los resultados son una combinación de resultados que la verdad es que no he conseguido aprendérmelos porque no los termino de entender, o sea, no me parece que haya una coherencia. Y lo he comentado con más compañeros y tampoco terminan de entender los resultados y la verdad es que no le vemos la aplicabilidad a esto. Y lo único para lo que lo quiero utilizarlo es para eso, para decir que a veces intentamos ser demasiado precisos o intentamos sacar conclusiones demasiado sofisticadas y al final se distorsiona un poquito la realidad, ¿vale? Al final la realidad es mucho más cerca. Cualquier régimen de ejercicio físico va a tener un impacto sobre el perfil metabólico de los pacientes con síndrome metabólico. Y lo que os digo, yo creo que tiene más importancia encontrar la fórmula que le encaja al paciente, que realmente la fórmula perfecta, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de la relación del ejercicio físico con el síndrome metabólico, ¿vale? Tampoco... ¿Qué es el síndrome metabólico? Pues bueno, teniendo en cuenta el máster en el que estáis, probablemente lo sepáis también como yo. No es una enfermedad, es un síndrome, porque al final se define por un conjunto de síntomas, ¿no? Que son fundamentalmente obesidad abdominal e hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, eso es el eje un poco del síndrome, y luego pues sus síntomas, ¿no? Más periféricos como la hiperglucemia, la dislipemia heterogénica, pues HDL bajo, triglicéridos altos, partículas de LDL pequeñas, densas, heterogénicas, sube el azúcar por la resistencia a la insulina, hipertensión arterial, inflamación crónica de bajo grado, un estado protrombótico, estrés oxidativo, todo lo que hace falta para, bueno, pues para tener una complicación cardiovascular, para tener, por ejemplo, un infarto, para desarrollar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca en el futuro, ¿vale? Os voy a poner aquí abajo enlaces a artículos que tengo escritos pues, sobre la idea que estoy comentando en ese caso, pues porque puede estar más desarrollada, mejor referenciada en estos puntos, pues por si tenéis interés, ¿vale? Veis que hay un montón de criterios diagnósticos para diagnosticar síndrome metabólico, pero bueno, por coger uno, ¿vale? Los criterios de la AJA, si se cumplen 3 de 5, triglicéridos más de 150, aumento del perímetro abdominal, glucemia en ayunas de más de 100, HDL bajo, menos de 40 en hombres, menos de 50 en mujeres, hipertensión, 130, 85. Si se cumplen 3 de esos 5, entonces cumples criterios de síndrome metabólico. Claro, ¿qué pasa con los que cumplen 2 o con los que no llegan a esos umbrales? Pues como en todas las patologías, lo más leve siempre es mucho más frecuente. Entonces, pero cuando vemos un caso de síndrome metabólico, probablemente haya muchísima población que sin cumplir criterios, pues arrastra un cierto grado de ese riesgo, ¿no? O sea, es un riesgo flotante, digamos, en la población, que igual sin ser del todo aparente o evidente, pues está ahí y va haciendo daño a la población. Y sabemos del síndrome metabólico, pues que, bueno, pues viendo su reflejo, ¿no? En la obesidad, en las cifras de diabetes y tal, que está aumentando de forma imparable. Actualmente la punta del iceberg, o sea, los que cumplen criterios diagnósticos son un cuarto de la población adulta y va a aumentar y que pues a día de hoy podemos decir que es el mayor determinante del riesgo de enfermedad cardiovascular en la población, ¿vale? Entonces, pues bueno, todos esos componentes del síndrome metabólico que hemos dicho no solo afectan a la enfermedad cardiovascular y al riesgo de ictus y diabetes, que es síndrome metabólico, pues también
son hígado graso, ovario poliquístico, cáncer, enfermedades neurológicas y apnea del sueño, ¿vale? Eso ya lo sabéis y no me voy a enrollar. Esto es, bueno, pues como el síndrome metabólico produce enfermedad cardiovascular que en esencia y de forma muy simplificada, pues es a través de todos esos síntomas que hemos comentado, hipertensión, hiperglucemia, dislipemia heterogénica, ¿no? Aumento de la trombogenicidad, estrés oxidativo, pues dañan el aparato cardiovascular, la insulina también de forma directa, de distintas maneras, ¿vale? Pues produciendo lo que es la enfermedad cardiovascular, sobre todo la aterosclerosis inicialmente, pero bueno, también produce más formas de enfermedad cardiovascular. Y bueno, pues las causas del síndrome metabólico, en general siempre se ha dicho, ¿no? Que es comer mal, un patrón de alimentación obesogénico, no vamos a entrar en lo que es un patrón de alimentación obesogénico, está fuera del interés de la charla, y la falta de actividad física. Pero bueno, pues cada vez más se ve que la falta de sueño, la falta de orden en el descanso y en los ritmos circadianos, el estrés, la escasa exposición a la luz solar, de hecho, también con algunos de los componentes del síndrome metabólico, algunos fármacos, pues antipsicóticos, las propias estatinas también pueden engordar, pueden elevar los niveles de glucemia y pueden influir en las tasas de síndrome metabólico. Bueno, pues la genética y la epigenética, evidentemente, ¿vale? ¿Cómo reduce la actividad física y el ejercicio físico el síndrome metabólico? Pues también hay muchos mecanismos por los que la actividad física actúa sobre el síndrome metabólico. Mejora el hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina, que está en el eje de la enfermedad. Mejora la tolerancia a la glucosa independientemente de las vías relacionadas con la insulina. Ayuda a mejorar la composición corporal, o sea, la obesidad abdominal, más grasa parda, consume más energía, que favorece todavía un poco más el tema de la composición corporal y la termogénesis, ¿no? La salud muscular, el perfil de mioquinas, la salud del tejido adiposo, el perfil de adipoquinas, el efecto antiestrés que tiene. La adaptación al ejercicio físico, de hecho, lo que produce es una disminución de la activación de estrés en el organismo. El síndrome metabólico es una respuesta de estrés. Todas las alteraciones, todos los síntomas del síndrome metabólico son los que vemos en una persona cuando se estresa, pero mantenidos de una forma constante, ¿vale? Vamos a ver que la actividad física, la respuesta de estrés y el síndrome metabólico, todos ellos son síndromes metabólicos. Hablaremos un poquito más de esto, ¿vale? Hay efectos antiinflamatorios también por la actividad física, fenómenos epigenéticos, un reajuste cronobiológico y mejora el perfil de la flora intestinal, que también está implicada en el desarrollo del síndrome metabólico, ¿vale? Veis que los mecanismos por los que la actividad física puede tener un efecto positivo sobre el síndrome metabólico son muchos y muy variados, ¿vale? Y luego lo que se ve a modo de efecto es que, pues, bueno, pues aumenta el HDL, baja el LDL, baja la presión arterial, baja la obesidad, bueno, mejora la resistencia a la insulina, disminuye los efectos arritmogénicos en reposo y en el ejercicio físico porque mejora el tono vegetativo, disminuye la actividad adrenérgica, aumenta el tono vagal. Hay efectos antiisquémicos, el oxígeno consume menos, o sea, el miocardio consume menos oxígeno, mejora el flujo coronario, función endotelial, óxido nítrico, mejora todo lo que tiene que ver con la trombosis, o sea, tanto la cascada de coagulación como la fibrinolisis y las plaquetas se vuelven menos protrombóticas, ¿no? Y mejoran otros factores psicológicos que también son mediadores del riesgo. Es decir, mejora todo lo que está relacionado con el síndrome metabólico, ¿vale? Podemos decir que el ejercicio físico es el negativo del síndrome metabólico a largo plazo. Pero a corto plazo es un síndrome metabólico, es una respuesta de estrés. El síndrome metabólico, si os fijáis, sube la tensión arterial, como cuando hacemos ejercicio, sube la actividad adrenérgica, como cuando estamos, ¿no?, en una situación de estrés, sube la frecuencia cardíaca, suben los sustratos energéticos, la actividad inflamatoria, aumenta la actividad trombótica. Eso es lo que vemos cuando hacemos actividad física. Lo que pasa es que cronificado, es como si viviésemos en una situación de amenaza constante, ¿vale? Es como si estuviésemos adaptándonos a una situación de estrés crónico. Entonces, pues bueno, el ejercicio físico, a modo de resumen y por cerrar la parte de los beneficios, mejora la capacidad funcional, eso ya lo sabéis todos, pues porque el acondicionamiento mejora la capacidad funcional, el rendimiento, mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora los síntomas, la disnea y la angina de pecho, pues por mecanismos diversos. No, tampoco me quiero parar en esto, ¿vale? Es evidente que mejora los síntomas, mejor control
de los factores de riesgo y la aterosclerosis, por lo que hemos dicho, porque es el antídoto del síndrome metabólico, mejora la supervivencia y reduce los costes. Por eso nos interesa a todos, a los pacientes que hacen ejercicio, a los que prescribimos ejercicio y al sistema sanitario incluso, ¿vale? Vamos a hablar de los riesgos del ejercicio a nivel cardiovascular. Para mí esta sí es una parte, un apartado muy importante de la charla.